Reciban un cordial saludo, estimados aprendices. Vamos a desarrollar en el día de hoy una presentación y pues una parte de desarrollo sobre la parte de procesamiento de datos. En este caso sobre cómo vamos a desarrollar, cómo vamos nosotros a trabajar para poder identificar la muestra cuando estén haciendo ustedes sus estudios en la parte de investigación o cuando estén trabajando en esa parte de proyectos. eh, pues muchas veces es necesario nosotros poder calcular la muestra, ya que, como habíamos hablado en algún momento, no siempre sabemos cuál sería ese porcentaje de personas o de objetos de estudio de una población. Y también porque hay muchas veces en las que nosotros no tenemos el dato ni siquiera de la población. Entonces, para esto se hace necesario nosotros comenzar a desarrollar una serie de ejercicios para poder realizar ese cálculo. Entonces, cuando ustedes van a mirar ese tamaño de la muestra, ahí es bien importante tener dos fórmulas presentes. En este caso están viendo una que es cuando ustedes tienen sus elementos, ¿cierto? O sea que los elementos que ustedes van a estudiar son superiores a 100.000. ¿Eso qué quiere decir? Que en este caso hablamos de una población, ¿cierto? Eh, pues que es una población infinita, no sabemos de cuántos corresponden, ¿sí? Entonces vamos a aplicar esta fórmula, la cual ahorita vamos a desglosar pedacito por pedacito y ustedes van a entender pues qué es esto de la n, qué es esto del z al cuadrado, qué es p, qué es q, qué es e al cuadrado, ¿sí? Y acá tenemos la otra, que es cuando nosotros ya conocemos la población, ¿sí? Por eso incluimos la letra n. Recuerden que en las sesiones anteriores hablamos sobre la n. Y la n era pues esa cantidad, ese número que nosotros eh, tenemos para poder calcular la población. Entonces, cuando la población a estudiar es menor a 100.000 elementos, pues podemos nosotros hablar sobre esta parte, ¿listo? Eh, Cuando ya conocemos la población. Entonces, eh, para recordar un poco sobre los temas, hablábamos sobre la población, ¿cierto? Que esta población era lo definíamos como todos esos individuos o sujetos que nosotros íbamos a estudiar, que tenían una serie de variables y demás, y nosotros comenzamos a hacer el estudio sobre esos individuos o sujetos. Hablamos de que hay una población finita y una población infinita. ¿Listo? Acá es sencillo. Cuando hablamos de una población finita, pues hablamos de hombres, mujeres, estudiantes de ciencias de la información en la Universidad X de Bogotá. ¿Por qué lo hablamos así o por qué decimos que es una población finita? Pues es muy sencillo, porque en este caso ustedes saben que el estudio que ustedes van a determinar o que van a realizar son para hombres y mujeres, ¿cierto? Y vean que acá nos comienzan a reducir todo ese universo, ¿cierto? De esa población y nos dicen que son estudiantes de ciencias de la información, entonces reducen aún más y nos dan que son de Bogotá y en una universidad X. Entonces es muy probable, ¿cierto? Que en este caso nosotros podamos obtener el dato o la cifra exacta de cuántas personas conformarían esa población. Entonces iríamos a la universidad X y nos dirían que probablemente podrían tener, no sé, 300 estudiantes. Entonces, ok, ese sería mi dato, o sea, esa sería mi cifra, ¿no? Con la cual voy a trabajar, ¿listo? Infinito, pues cuando nosotros no podemos tener una cifra exacta de dónde viene ese dato. Entonces, por ejemplo, acá nos dicen hombres y mujeres consumidores de botellas de agua perdón, hombres y mujeres consumidores de agua en botella. Ese es el dato que nos están, eh, pues, como dando acá en este enunciado. Aquí es un poco complicado decir cuántos son, porque no hay una cifra, ¿cierto? Entonces, como no sabemos esa cifra, hablamos de una población infinita. La muestra, pues habíamos ya hablado que pues es el número de elementos que vamos a extraer, ¿cierto?
de esa población para poder realizar el estudio, ¿sí? Entonces, esa sería la muestra. El nivel de confianza. Entonces, ¿qué pasa? Yo les había comentado que esto del nivel de confianza pues es un proceso un poco más profundo en la parte de estadística, donde inclusive hay fórmulas para poder determinar esos niveles de certeza o probabilidad de que en estos estudios, ¿cierto? De esto por eso les había comentado que acá ya hay tablas, ¿cierto? Aquí solamente coloqué una tabla pequeña, pero hay unas tablas más grandes donde ustedes eh, les van a decir cuál es el nivel de confianza. Ahora, ese nivel de confianza, recuerden que lo van a establecer, lo establece el investigador, ¿sí? En este caso, quien realice la investigación va a determinar su nivel de confianza. Entonces, ¿qué es el nivel de confianza? Pues, así como lo dice, pues, ¿qué tan confiable es ese estudio? ¿Sí? Por eso nos dicen, si usted quiere un estudio, por ejemplo, del nivel de confianza del 99%, ¿cierto? Entonces, en la fórmula que ustedes vieron, tenemos que colocar Z con un valor de 2,58, ¿listo? Es decir, ustedes van a definir los niveles de confianza en porcentajes, pero en la fórmula vamos a calcularlos como Z alfa con estas cifras, ¿listo? Entonces, si nos dicen que es un 50%, entonces sería el 0,674. Si nos dicen que es, por ejemplo, el 90%, ¿cierto? 1,645 y así. ¿Listo? Entonces, en la fórmula, cuando ustedes vean el Z, simplemente si les dicen el 80%, pues ustedes van acá y buscan, dicen, el 80% corresponde a 1,28. Entonces, eso es lo que ustedes utilizarían allá en el reemplazo de la fórmula. El error máximo permitido, pues es la cantidad de error que nosotros en nuestro muestreo, ¿cierto? Se puede presentar, ¿listo? Al igual que la parte de el nivel de confianza, ese porcentaje lo define el investigador. Entonces ustedes pueden decir, quiero un error máximo permitido en investigación, por ejemplo, del 2% o del 1% o del 10%, ¿sí? Entonces, esos son los datos que ustedes van a definir con en la parte de investigación. ¿Listo? Entonces, nos queda por ver la parte de P y Q. ¿Listo? P pues es probabilidad a favor y Q es probabilidad en contra. ¿Eso qué quiere decir? Pues que P es la probabilidad de que lo que ustedes están estudiando, esa condición, esa variable, se presente o ocurra, ¿sí? Y Q pues es la probabilidad de que no ocurra eso, ¿sí? Eh, ¿Qué pasa acá? En algunas ocasiones la probabilidad a favor pues ya de pronto se conoce previamente, ¿sí? Porque de pronto ya se había hecho un estudio previo. Entonces ustedes pueden de pronto ya tener esos datos, pero en la mayoría de los casos cuando ustedes hacen esos estudios se desconoce la probabilidad a favor y se desconoce la probabilidad en contra. Entonces por eso es que se dice acá que para PIQ se recomienda que sea el 50%. Entonces ustedes van a decir, profe, pero ¿por qué el 50%? ¿De dónde sale eso? Por eso puse este GIF acá. Cuando ustedes, por ejemplo, lanzan una moneda, tienen, tienen dos posibles opciones. Entonces, que caiga cara o que caiga sello, ¿sí? Entonces, esas dos posibles opciones, cada una les va a dar a ustedes un 50%. ¿Listo? Entonces, igual pasa acá con el fenómeno que ustedes están estudiando. Van a tener la misma probabilidad de que ocurra como de que no ocurra. ¿Listo? Entonces, vamos a ir acá ya a trabajar con un ejemplo, en este caso de una población infinita. No sabemos la cantidad de personas, no tenemos este dato, ¿cierto? De la población. ¿Listo? Entonces, como no, este lo desconocemos, este dato de la población no se sabe, no se sabe de la población, pero pues nosotros sí vamos a determinar acá qué podemos utilizar. Entonces dice, se desea realizar un estudio sobre una línea de producto, ¿cierto? Se quiere realizar un estudio con un nivel de confianza, vean que aquí nos dan el nivel de confianza, un 95%, y que tenga un margen de error del 5%. ¿Listo? Esto es lo que nos están dando acá, el 95 y el 5. ¿Listo? Entonces ven que acá está la fórmula.
Es sencillo, chicos. Entonces ustedes siempre van a decir n, en este caso ya sabemos que n viene siendo la muestra, es igual a qué. Entonces, esto pues yo se los voy a colocar así en porcentajes, aunque pues ustedes la idea es que ya después lo hagan automático, conviertan esos porcentajes a cifras, ¿listo? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Z. Entonces dicen que Z es el nivel de confianza, entonces por acá nos hablan del nivel de confianza del 95%, entonces vean que este 95 pasa para acá, ¿listo? Elevado al cuadrado, porque pues aquí está elevado al cuadrado, ¿listo? Ahora dice por la probabilidad, ¿cierto? El P y el Q, es decir, probabilidad a favor por probabilidad en contra. Entonces hablamos que en este caso no sabemos, no hay estudios previos, entonces decimos que es un 50%, en este caso 50, y acá el 50%, ¿listo? Sobre el error máximo permitido que ellos lo definieron acá como un 5%. Entonces, ok, sobre el 5%, veanlo acá. Entonces vean que acá lo que ustedes tienen que hacer es convertir estos porcentajes a cifras. ¿Listo? Entonces, ¿qué tienen que hacer? Lo primero, esto del 95, ¿por qué? Porque este 95 pasa a 1,96. Entonces, recuerden que ustedes, nos vamos a devolver acá, tienen una tablita y ustedes tienen que ir a buscar acá en esa tablita. Entonces dice, la tablita, profe. Entonces nos decían que el 95, ¿cierto? Corresponde a 1,96. Listo. Entonces yo lo que voy a colocar en vez del 95 es este 1,96. Entonces voy para allá y vean que el 95 lo reemplazo por el 1,96. ¿Listo? Eso es de dónde sale ese dato. ¿Listo? Ahora, esto del 50%, ¿cómo lo vamos a sacar? Entonces ustedes pueden utilizar su calculadora. Esta calculadora la pueden utilizar así, esta normalita. Y es hacer lo siguiente. Deben tomar ese porcentaje, que en este caso sería el 50%, ¿cierto? Y lo vamos a dividir, ¿listo? Lo dividimos en 100. ¿Listo? Entonces aquí nos dicen que es el 0,5. 0,5. ¿Listo? Como los dos son el 50%, pues dejamos los dos con el 0,5. Ahora, hacemos lo mismo con este señor de abajo, que es solamente el 5%. Entonces vamos a decir que el 5, ¿cierto? Lo vamos a dividir en 100. ¿Listo? Y acá nos da 0,05, por eso aparece este 0,05 así. ¿Listo? Ahora, ¿qué vamos a hacer ahora? Tenemos aquí estos números, vean, aquí están las potencias, entonces aquí hay unas potencias. Entonces, recuerden que estas potencias es como si ustedes tomaran ese 1,96 y lo multiplicaran por sí mismo, 1,96, ¿listo? Entonces sería 3,84, 16, yo lo coloqué 3,84. Lo pueden hacer así. O simplemente pueden decirle 1,96 y en la calculadora también aparece el x a la 2 y también les va a dar el mismo dato. ¿Listo? Entonces de ahí sale este que está acá, ¿cierto? Veanlo acá. Pasa para acá. ¿Listo? Ahora, lo mismo vamos a hacer con el de abajo, con este que está el 0,5 elevado al cuadrado. Entonces sería 0,5, perdón, 0,05, ¿listo? Y lo vamos aquí a elevar. Entonces vean que por aquí está. Y nos da 0,0025, ¿listo? Entonces ya teniendo este dato acá, pues es simplemente ustedes cogen acá el 3,84, ¿cierto? Lo multiplican por 0,5, ¿cierto? Y lo vamos a multiplicar por el otro 0,5, ¿listo? Y aquí tenemos 0,96, ¿listo? Ahora, ese 0,96 lo vamos a dividir por este número que está acá, entonces simplemente dividido en 0,0025, ¿listo? Y vean que en este caso nos da 384, ¿listo? Y entonces ya aquí podemos decir que n, que sería la muestra, es de 384 personas, ¿listo? Es decir, que aquí vamos a entrevistar a 384, ¿listo? Eso es lo que hacemos ahí cuando no tenemos una población definida, entonces lo vamos a trabajar de esa forma, ¿listo? Pero se nos va a presentar
este otro caso. ¿Listo? En este otro caso, pues nosotros ya sabemos la población a cuánto corresponde. ¿Listo? Entonces, ¿por qué sabemos? Entonces vamos a leerlo. Dice, se desea realizar un estudio en Bogotá a 34.600 personas. ¿Listo? Ojo, 34.600 personas. Aquí sí ya tenemos este dato. ¿Listo? Entonces, ya tengo las personas. Entonces, pues ya está más fácil hacerlo porque ya tenemos ese dato. Ahora, con un nivel de confianza del 95%, nos lo dieron acá, y un margen de error máximo del 5%. Vean, el otro dato está acá. ¿Listo? Entonces, vean que la formulita se ve más extensa, ¿cierto? Pues porque ya tenemos aquí la población. Entonces, ya teniendo la población, pues es un poco más fácil. Les dejé igual, ¿sí? Vean que acá queda z al cuadrado, pues ya decimos que acá el 95%, entonces lo colocamos acá, 95 al cuadrado. Eh, por P, por Q, hablamos que eran 50 y 50, ¿cierto? Y nos dicen que por N, en este caso N es la población, ya sabemos que son estas 34.600 personas, es decir, que colocamos 34.600 acá, ¿listo? Ahora, nos dicen sobre el error máximo permitido, que lo definieron como el 5%, véanlo acá, ¿listo? Elevado al cuadrado, ¿listo? Y nos dice que esto por, ¿cierto? Por la población menos 1, entonces sería acá, la población 34.600 menos 1, ¿sí? Más el 95% al cuadrado. ¿Por qué? Porque es la misma z que nos estaban pidiendo. Entonces, como ya sabemos el mismo nivel de confianza, pues va para acá. Por P por Q, pues ya sabemos cuánto es P, ya sabemos cuánto es Q, entonces sería por 50 por 50, ¿listo? Acá pues hacemos lo mismo, pasar esas cifras a porcentajes. Entonces, esta Z, ya saben que como definimos el 95%, igual que en el anterior, ¿cierto? Si yo voy y reviso la tablita, entonces el 95% corresponde al 1,96. Ok, entonces eso quiere decir que en este caso Z corresponde a 1,96 aquí y corresponde a 1,96 acá. ¿Listo? Que serían los dos datos donde tenemos Z. Z está aquí, ¿listo? Y Z está acá. Entonces ya tenemos ese. Sabemos que ya el 50%, pues ya lo convertimos en el anterior ejercicio, quedó 0,5 por 0,5. Y esto lo vamos a multiplicar por 34.600, que sería esa población. ¿Listo? Abajo, pues igual, el 5%, 0,05 por la población, que serían 34.600 menos 1, más 1,96 elevado al cuadrado, que ya saben que es de la parte de z, por 0,5 por 0,5. ¿Listo? Entonces, acá es simplemente que ustedes utilicen nuevamente su calculadora y hagan esos reemplazos acá de datos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero, esta parte. Saquemos todos estos que están elevados al cuadrado. Entonces, este 1,96, ¿cierto? Este 1,96, ¿cierto? Y este 0,5. Entonces, ya aquí ustedes cogen el 1,96 y lo vamos a elevar aquí al cuadrado, que da 3,8416. ¿Listo? Entonces vean que ese 1,96 se convierte acá en 3,8416, tanto para acá como para acá, porque viene siendo el mismo z. ¿Listo? Ahora, tenemos este señor acá que no le hemos hecho esta parte, entonces simplemente el 0,05 y lo vamos aquí a elevar al cuadrado. ¿Listo? Entonces nos queda el 0,025, que es este que está acá. ¿Listo? Entonces ya no tenemos esas potencias ahí, pues simplemente ya podemos hacer las operaciones fácil. Entonces, en la parte superior, entonces, lo que tenemos que hacer es coger el 3,8416, lo multiplicamos por el 0,5, ¿cierto? Ese resultado le vamos a multiplicar el 0,5, ¿sí? Y ese resultado lo vamos a multiplicar por el 34.600. Entonces vean que acá dice 33.229,84, ¿listo? Entonces sería 33.229,84. Por eso lo colocamos acá, ¿listo?
Es decir, que todo lo que estaba aquí arribita, todo este pedacito que estaba aquí arribita, quedó resumido a esta cifra que está acá. ¿Listo? Nos falta hacer el de abajo. Entonces en el de abajo, ojo porque acá el de abajo tenemos el 0,25 por, ¿cierto? Y tenemos aquí un más. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a separar, a operar esto primero, ¿sí? Y después operamos esto de acá. Y los dos resultados de lo que les da a ustedes en este pedazo, ¿cierto? Lo vamos a sumar con lo que nos da en este pedazo, ¿listo? Entonces, ¿cómo hacen eso? Pues simplemente ustedes cogen acá el 0,0025, ¿listo? Y lo vamos a multiplicar por, pues aquí lo voy a hacer directo, porque pues es que 34.600 menos 1 sería pues 34.599, ¿listo? Entonces tenemos este dato, 86,4975. Entonces lo voy a tener presente, ese 86,4975, ¿listo? Este sería el primer pedacito que tenemos de aquí abajo, ¿listo? Ahora, voy a hacer este otro pedacito que está acá. Entonces le voy a decir acá 3,8416 por, ¿cierto? El 0,5, ¿listo? Y por ese otro 0,5. Entonces ya tenemos la otra cifra, ¿listo? Es decir, este pedacito de acá. Ahora sí podemos sumarle lo que nos dio en este pedazo. Entonces simplemente decimos más y teníamos que era 86,4975, que en este caso nos da 87,4579, que es este de acá. ¿Listo? Es decir, que todo este pedazo que está acá nos quedó resumido a esto. ¿Listo? Entonces ya tenemos los datos despejados tanto de arriba como de abajo. ¿Qué nos falta pues hacer acá? Sencillo, dividir. Entonces ponemos el 33, ¿listo? 229,84, ¿listo? Y lo vamos a dividir sobre 87,4579. Y le vamos a dar Enter. Y vean que acá en este caso nos dice que das 379,9524, que sería todo esto. 379,9524, Pero entonces, pues en la parte de estadística, chicos, ustedes no van a poder entrevistar a 379,95 personas. Podemos decir en este caso que, pues aproximándolo, sería entrevistar a 380 personas. ¿Listo? Y así nos quedaría ya este estudio. ¿Listo? Entonces son los dos casos, cuando ustedes sepan cuánto es y cuando no saben cuánto es, pues ya vamos a saber qué fórmulas utilizar. ¿Listo? Eso sería todo, chicos. Con eso ya se finaliza este video tutorial sobre cómo se calcula esa parte de la muestra. Espero les sea muy útil y nos vemos en una siguiente ocasión.